Hablemos con. Hablemos con. Bien, continuamos con más de Punto de Corte Radio y a esta hora entonces vamos a dar comienzo a nuestra tercera sección. A esta hora tengo vía telefónica a Nigmer Evans, director del portal Punto de Corte, politólogo, quien estuvo detenido durante 50 días en la sede de la DGCIN en Boleíta y ayer oficialmente salió en libertad tras el indulto presidencial de Nicolás Maduro, que benefició a 110 presos políticos, algunos de ellos por supuesto presos en nuestro país, otros en el exilio, y también ciudadanos comunes están en esa lista. A esta hora le doy la bienvenida, primero a la libertad, segundo a tu casa Punto de Corte y por supuesto en consecuencia Fe y Alegría. Nigmer, ¿cómo estás? Johan, un abrazo, muchísimas gracias por el contacto, a ti, al equipo de Punto de Corte, a Fe y Alegría. Sé todo el esfuerzo que hicieron durante estos días y que seguiremos haciendo por la libertad de los presos políticos, porque no están todos los que son y que deben estar en libertad en una situación de defensa de Estado de Derecho. Yo en familia, en verdad que estas primeras horas solamente admirar el sol y estar recibiendo rayos del sol ya para mí es un milagro de Dios. Total. No tengo nada a que agradecerle sino a Dios y a mi familia por el gran esfuerzo que hicieron para sostenerme y para mantenerme con fuerza en estos días que transcurrieron. Pocos días en comparación con otros, muchos días para mí, e injustos días en nombre de la democracia y de la libertad, que es lo único que uno trata de defender permanentemente a través de los medios de comunicación y a través de la organización social, política, que uno abandera y que uno trata de ser de alguna manera referencia. Es así. Nigmer, antes de comenzar, por supuesto, con las preguntas de cómo te sientes, cómo fue el proceso, cuáles son tus impresiones, quiero hacerte llegar, por supuesto, el mensaje de todo el equipo de Fe y Alegría, de todos los oyentes de Punto de Corte Radio que estuvieron súper pendientes de tu salud, del proceso penal como tal, de las investigaciones. Siempre preguntaban por ti en las redes sociales, en mis redes personales también, y por supuesto todos aquellos que me encontraban en la calle, pero sobre todo Fe y Alegría, que siempre estuvo pendiente y en colaboración. Eso, el mensaje siempre de solidaridad, pendiente de tu familia, estuvieron allí y van a seguir estando porque el compromiso ahora es mucho mayor, ¿no? Yo lo comentaba en las redes sociales, en las mías personales, que todos aquellos indultados, todos aquellos que sean beneficiados con incluso medidas cautelares, casa por cárcel, que no es el caso, que no es este caso, pues el compromiso es mayor, en libertad, pero por supuesto con prudencia. Es lo que hablábamos hace minutos antes de la entrevista. Por supuesto, todos aquellos que han sido beneficiados estas últimas horas con esta libertad tienen que tener prudencia. Conocemos el sistema de gobierno en el que estamos, conocemos el sistema judicial, no es un secreto para nadie, todas las acciones de los cuerpos de seguridad del Estado, y quiero comenzar por allí. No han habido muchos de estos presos que fueron torturados, sin embargo doy fe de que no es tu caso. Quisiéramos saber y quisiera que tú le expresaras a los oyentes en este momento cuál es tu estado de salud, cómo te sientes y cómo fue realmente el trato durante estos 50 días en la sede de la DGCIN, ¿no? Bueno, puedo decir que el trato, aún a pesar de todo el origen de injusticia del proceso de mi detención, a ver, ¿en dónde estaba? El trato. Ajá, vamos a responderte desde un principio, sí, en relación con el asunto del trato. Debo reconocer que en mi caso particular, que no es el caso general, no hubo maltrato físico. Por supuesto, el maltrato psicológico existió de manera permanente en los primeros días, por supuesto, pero desde el punto de vista físico tuve la fortuna de ser parte de un porcentaje muy pequeño de quienes no fueron víctimas de maltrato, violación de derechos humanos y tortura. Con esto te quiero decir que por lo menos la mayoría de la gente con la que estuve allá escuché historias terroríficas, sí, cuyos detalles, bueno, lamentablemente no estoy todavía en condiciones de poder explicarlas. La mayoría de la población con la que compartí además fueron militares. Hay que reivindicar
he salido muy claro en relación con la situación actual del sector militar, un reconocimiento a militares venezolanos, patriotas, defensores, ¿verdad?, de la Constitución, que han expuesto su seguridad y su vida para tratar de restablecer el orden constitucional del país, y que en este momento se encuentran privados de libertad como consecuencia de esto, y esto es durante los últimos años, ¿no? Creo que tanto la población civil como militar que está ahí, en su mayoría por causas políticas injustas, deben ser reivindicadas, y creo que una de las labores más importantes que asumo a partir de este momento es además la de visibilizar muchos casos que están invisibilizados, de situaciones a lo interno incluso de la situación política del mismo régimen. Fíjate, Nick, me estabas comentando la labor que vas a asumir ahora, ¿no? El tema, mencionas muy bien el tema militar, y precisamente voy a aprovechar de preguntarte, ¿no? ¿Cómo recibiste esta noticia del indulto presidencial? ¿Cuál fue tu primera impresión cuando te diste cuenta que ibas a salir en libertad por un indulto presidencial de Nicolás Maduro, y en donde esa lista no hay ningún militar, ¿no? Aprovechando que estás mencionando el tema militar. Mira, lo primero es que un perdón, que es un indulto, un perdón presidencial, se da a quien ha cometido algún delito. Como yo no debía de haber estado preso, yo no he sido perdonado. Yo el único perdón, y lo único que reconozco como perdón es que y quien debe perdonarme es Dios y mi familia. Así que yo lo único que creo es que esta es una medida estratégica por parte de un régimen injusto sobre una situación que nunca debió darse. Así que no tengo absolutamente nada que agradecer. Es para ellos una estrategia política. Yo fui una ficha de canje para algo, todavía no estoy claro en relación a qué. Sin embargo, agradezco las circunstancias, y sé incluso que a lo interno de ellos fue un debate si incorporarme o no incorporarme a esa lista, y agradezco a quienes a lo interno me pudieron de repente presionar para que yo estuviese dentro de esa lista de personas que fueron suspendidos sus secuestros judiciales, ¿no? En este caso, creo que es importante, como tú muy bien recordabas ahorita, hacer mención de hacer énfasis en relación con la situación de los militares privados de libertad secuestrados, que están en manos en este momento de unos procesos judiciales absolutamente arbitrarios, injustos, sin medidas procesales reales, y que han tenido motivos importantes en relación con lo que establece la misma Constitución en su articulado, para poder restablecer el orden constitucional y el Estado de Derecho. Hay además muchos jóvenes. Fíjate tú, yo tengo 45 años y yo era uno de los más viejos. Sí. Mucho joven, eso me impresionó muchísimo. Mucha gente joven que está en este momento siendo víctima de la pérdida de su tiempo, de la posibilidad de compartir con su familia, pero además también de seguir luchando por el país. Insisto en la necesidad de recordarlos, de mencionarlos. A partir de este momento intentaremos, convocaré además al equipo del Movimiento de Democracia e Inclusión, y trataremos desde el punto de corte de abrir una sección que permita visibilizarlos a ellos, a sus familiares, sus dolores, sus sufrimientos, ¿no? Porque aun cuando uno podía ser sensible, yo era muy sensible al tema de los presos políticos. Salió también a Javier Vida Santana, a Josué, que son parte del equipo del Movimiento de Democracia e Inclusión, y uno de ellos también es escritor de punto de corte. Sí. Además de los políticos que ya conocemos muy bien, diputados, todo el que salió. Creo que hay algún coleado, Johan, seguramente en esta lista siempre hay algunos coleados pero son pocos, en verdad que la mayoría es gente que tenía que estar libre, y faltan muchos más, porque no solamente son los presos políticos que registra el Foro Penal, a quien tengo que agradecerle inmensamente el esfuerzo que hicieron, a Alfredo Romero, a Giñot, a
día de asumir con mucha responsabilidad mi caso, pero además también ellos han asumido muchos otros casos. No solamente es el registro que ellos tienen, es que hay muchos otros casos invisibilizados de arbitrariedades administrativas, en donde los responsables realmente de la corrupción dentro del régimen no están, o son pocos los que realmente terminan estando, porque los que son se utilizan algunas figuras a lo interno, especialmente en los casos de PDVSA. Hay otros casos, pero mucho en torno al caso de PDVSA, en donde los verdaderos destructores de la industria no tienen ningún tipo de responsabilidad ni están absolutamente libres y campantes, mientras el desfalco sigue en nuestra principal, es lo que otrora fue nuestra principal industria, que generaba los ingresos más importantes y nos daba la estabilidad económica en el país. Así es, Nigmer. Nosotros tenemos que hacer una pausa comercial. Te voy a invitar a que te mantengas allí en sintonía y atento en la línea telefónica. Al regreso de la pausa vamos a continuar hablando, porque hay unos temas políticos bastante importantes que tocar. Algunos influyeron en la liberación de estos 110 presos políticos en este indulto presidencial. Es importante mencionarlo, por ejemplo el tema de Enrique Capriles Radonsky, entre otros personajes que vuelven a la palestra. Ya volvemos con más de Punto de Corte Radio. En tan solo minutos, más de Punto de Corte Radio. Irreverencia con sentido común. Con sentido común.